de la patria y la nación dominicana. Insigne como norte y guía, y a Salomé Peña, que siempre está temprano con nosotros en el programa Voz para el Cambio, y también tenemos a nuestro productor, coproductor general, el doctor Juan Francisco de la Rosa, que le envía un saludo efusivo al doctor Miguel Ángel Durán y unas felicitaciones por su graduación de la última maestría, que tiene mucho tiempo que no se ven. Así que el saludo de don Juan Francisco al doctor Miguel Durán, que ya se lo haremos saber bueno, ¿cómo se escucha ahora? Sí, que yo lo siento igual, pero vamos. Sigue igual el FIPA. Sí. Yo te escucho bien a ti de este lado. Ok, vamos a seguir. El espectáculo tiene que continuar, como dicen en la farándula. Charboy, oye, las asesinadas allá es un tema que nos toca y que nos duele en el alma. Haití está como si estuviese en guerra, en una guerra civil, y duele porque estamos pendientes de esas guerras que se están dando en Eurasia, sobre todo en Ucrania, ahora en Siria, donde el ejército israelí está bombardeando indiscriminadamente después de la caída de Bashar al-Assad. Entonces, es una situación bastante difícil y terrible la que está viviendo el pueblo haitiano, hermano Charboy. Sí, lamentablemente, en vez de haber un control o una eliminación de las pandillas, creo que ahora están actuando de forma más criminal, ¿no? Más sanguinaria, porque están asesinando, como hace un tiempito, a infelices personas del pueblo, ¿no? Era como decíamos en entregas anteriores de este programa, que esas bandas actúan principalmente contra el pueblo y contra el pueblo organizado, ¿no? Y asesinan indiscriminadamente en los barrios populares. Fíjate que casi 200 dicen que personas envejecientes. Dicen personas envejecientes. Se calcula en 180 y pico, otros dicen que son 200, pero un solo es demasiado. Imagínate 184. Y no se ve un avance para frenar las pandillas que esos mismos sectores de poder y de Estados Unidos crearon y que ahora se le fueron de las manos. Esa es la realidad. Tenemos ahí en pantalla ya al doctor Charboy, al que le damos formal bienvenida y que es nuestro invitado de lujo. Bienvenido, buenos días, doctor. Buen día, muchas gracias por esta invitación. Bendiciones. A su orden. Buen día, doctor buen Miguel día. Ángel, antes de... Disculpen la informalidad porque estamos, ustedes saben, en la calle con los tapones y tuve que hacer un espacio por el tiempo, ¿no? Así es, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Antes de iniciar con usted, el doctor Juan Francisco de la Rosa le envía sus felicitaciones por su última maestría. Muchas gracias, muchas gracias. Sin verlo. Muchas gracias. Bendiciones para él también. Doctor, en los últimos tiempos, en la actualidad, el auxilio de cesantía está en el Congreso en debate. Es una conquista lograda
durante la tiranía de Trujillo, específicamente en el año 1944, y que ha tenido algunos cambios en el transcurso del tiempo. Los empresarios alegan que es que los informes de las agencias internacionales como la OIT, la ONU y algunas agencias económicas República Dominicana se está como entrecortando. Que no podemos observar el programa. ¿Cuál es la panorámica alrededor de la cesantía, doctor Miguel Ángel? Bien, hubo un momento en que más o menos se cortó, pero no sé si me está escuchando bien. ¿Se me escucha bien? Le escucho muy bien, gracias. Bien, gracias a ustedes. Reitero este agradecimiento, y como es un público que ustedes disponen también, que necesita tener la educación de lo que es la cesantía, yo me permito brevemente hacer una breve explicación de la cesantía para poder entonces ingresar en el fondo del tema. Adelante. Nosotros tenemos que el auxilio de cesantía, el concepto ha sido compuesto: auxilio, auxiliar, ayudar. Cesantía es el proceso en nuestro idioma, en nuestro español, en donde el empleado no tiene ingreso, está desempleado. Ese es el sinónimo. Entonces, en ese periodo de desempleo, evidentemente que tiene que tener de dónde sostenerse económicamente. Debe haber recibido o debe recibir alguna compensación para poder cubrir gastos de vida, de salud, de alimentación, de vestidos, de educación, de techo, etcétera. Como es normal, por eso se trabaja, ¿verdad? Nosotros tenemos este código de 1992 que sustituyó el código del año 1951. El año de 1951, en el régimen de Trujillo, se estableció un código que muchos le llaman código de Trujillo, que no es el código, no es el término correcto, sino por el periodo. Código de 1951 duró hasta el 1992, 41 años. Durante todo ese tiempo, no era el tema de la cesantía lo que preocupaba a los sectores sindicales. Ese no era el problema. Esa revolución era por muchísimos atropellos que se vivían, y por eso hay jurisprudencias que motivaron que en el 1992 la ley vigente todavía, el Código de Trabajo, sea una gran revolución. Por ejemplo, cito, la conciliación antes de 1992 se conocía en lo que era Secretaría de Trabajo, hoy Ministerio de Trabajo. Y eso duraba demasiado tiempo para poder pasar un juicio de fondo. Entonces la conciliación se manejaba de una forma que retrasaba un mundo, años en un proceso de conciliar, para luego tener un juicio de fondo y una sentencia. Y cuando venía ese proceso tan lento, ya había gente muerta, ya había gente desaparecida, empresas que no existían, trabajadores que ya no tenían dónde reclamar por ningún lado. Entonces, ese código de 92 implementa una celeridad, porque le quita a lo que hoy es Ministerio de Trabajo, antigua Secretaría de Trabajo, le quita ese proceso de conciliación y lo judicializa y coloca y crea un tribunal especial de trabajo, que es una jurisdicción especializada, el juzgado de trabajo, y hace que la conciliación se conozca por ante el Tribunal de Trabajo en plazos breves. Tan pronto se levanta un acta de acuerdo o no acuerdo, inmediatamente ya hay un juicio de fondo y también una celeridad para conocer ese juicio de fondo, presentar las pruebas y ya viene una sentencia. Eso antes del 92 era totalmente neutralizado, era lentísimo, y la queja y todo el detrimento era en contra de la clase de los trabajadores. Llega 1992, yo puedo hablar de muchísimas motivaciones, pero estoy dando esa como esencia para que la gente se vaya adentrando en que hay una comparación entre un código que estuvo antes de 1992, que tenía un proceso bastante lento y las conquistas eran muy lentas,
aunque estaban ahí, el proceso era muchísimo más lento y no se veía esta velocidad. A partir del 1992 y específicamente en el 1993, que se empieza a conocer este código con el reglamento 258-93, es que se revoluciona la rapidez del conocimiento de los casos laborales. Y había mucha gente que estaba acostumbrada a la lentitud, acostumbrada al retraso y no se preparó para la velocidad. Entonces, y para la parte procesal, el procedimiento, porque usted tiene una sentencia que al tercer día de ser notificada puede ser ejecutada. Y eso vino a cambiar la forma en que se acostumbraba a que se dilatara el pago de una prestación, el pago de un derecho y todo eso. Desde el 1996, 97, 98, ya la prensa nacional empezaba a indicar que había que modificar el artículo 539, que es una de las revoluciones de este código. El artículo 539 establece lo que yo acabo de decir. Al tercer día de notificada una sentencia laboral, puede ser ejecutoria, salvo que la parte que ha sucumbido, la empresa casi siempre, consigne un duplo o ponga una garantía y entonces se continúa en el proceso de apelación y de los demás recursos sin la necesidad de que haya un embargo y la sentencia pueda revertirse. Pero esa velocidad fue la que implementaron como elemento, esos embargos fue la que implementaron como elemento de iniciar la modificación del Código de Trabajo. Por ahí empezó, estamos hablando de 1996-97, en la prensa nacional el que busca se va a dar cuenta de eso. Años después viene el tema de la mujer embarazada. La mujer embarazada no puede ser despedida por el hecho de estar embarazada o haber parido. Por eso no debe ser despedida. No significa que no se despida. Si ella comete una falta, el código tiene la regla clara de cómo se hace el despido de una mujer embarazada o parida. Lo que pasa es que antes del código del 92 se inventaban cualquier cosa contra una mujer embarazada o parida, iba para afuera sin derecho y sin problema. Todo esto sucedía antes del 92. Ya con el código del 92 también viene una conservación y un cuidado y una metodología para poder despedir a la mujer embarazada o parida de una forma ya más cuidadosa, más metódica. Entonces, también eso fue un elemento que se buscó modificar. Entonces, hago todos estos patrones para llegar, en síntesis, porque hay más elementos, para llegar al tema de la 2013, 2014, que empiezan con la insistencia de que el auxilio de cesantía es un problema para el crecimiento laboral dominicano, para las empresas, pero nosotros tenemos un código de 32 años ya. Desde 1992 al 2024, estamos hablando de 32 años, camino a 33 años, y las empresas han evolucionado y han aprendido, y todo el mundo ha convivido, porque ciertamente hay abusos y excesos de parte y parte. No es que no lo ha habido, y tampoco quiero cubrir una cosa con la otra. Hago este historial introductorio para que la gente, nuestro público, todo el mundo comprenda situaciones antes, situaciones después. El auxilio de cesantía es necesario porque el auxilio de cesantía, como su nombre lo indica, es ese sustento, esa ayuda cuando hay desempleo. Porque República Dominicana no cuenta legalmente con un seguro de desempleo como lo tienen la mayoría de países implementados. Nosotros, en el caso mío particular, y yo hablo del mío propio, yo he insistido bastante con que hay 2 artículos en el Código de Trabajo que no han sido tocados. Se han presentado modificaciones, se han discutido, hay un proyecto ahí pendiente en el Senado, pero ni siquiera toca esos 2 artículos que están vigentes y nadie le ha hecho caso, cuando desde 1993 debieron estar haciendo una regulación para eso. Y probablemente el tema de cesantía hoy día no hubiese sido un tema de discusión. Me refiero específicamente a esa tipología de seguro de desempleo, que es una fianza que tan pronto una empresa contrata a un empleado, debe existir una fianza que vaya acumulando, se le vaya haciendo un descuento y un aporte para que cuando venga la ruptura de ese contrato de trabajo, ese empleado no pueda ir a la calle
con una mano adelante y la otra atrás, sino que cuente con 4, 5, 6 meses de poder sostenerse en lo que consigue otro ingreso. Entonces, esos dos artículos, el 465 y el 466, han pasado desapercibidos. No obstante, en el reglamento 258-93 de aplicación del Código de Trabajo, quedó a cargo del Ministerio de Trabajo, antigua Secretaría de Trabajo, esa responsabilidad de regular eso. Y hoy probablemente estuviésemos hablando de que el empleado tuviera seguro. Bueno, el auxilio de cesantía se puede limitar, el auxilio de cesantía tiene que tener un límite, o el auxilio de cesantía puede ser modificado de tal o cual naturaleza porque hay un seguro de desempleo, pero no lo tenemos. Entonces, quitar ese derecho, el auxilio de cesantía, es prácticamente despojar a los trabajadores de una de las mejores conquistas que tiene un trabajador en República Dominicana. Y esto sumado a que muchas agencias, muchos estudios dicen que uno de los países que tienen los peores salarios mínimos es República Dominicana. Doctor, Charboy, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Miguel Ángel? Sí, un saludo para el doctor de este lado. Bienvenido, Charboy, servidor a su orden. Bendiciones, a su orden igual. Amén. Se ha estado hablando nada más de la cesantía. Aquí tenemos miedo cuando se habla de modificar una ley, cualquier cosa, porque lo que se hace siempre es una modificación que afecta más a los beneficiarios que la anterior, ¿no? Entonces, aquí se está hablando solamente de la cesantía. A mí me gustaría saber su opinión acerca de si usted tiene alguna posición con respecto a otros artículos que incluye la reforma laboral que puedan perjudicar o beneficiar a los trabajadores. Porque la cesantía no debió estar discutiéndose según el consenso en el Congreso, porque se sometió lo que se llegó a consenso. En cesantía no hubo un consenso, pero ya veo una posición media guabinosa, como decimos popularmente. Ayer el presidente, creo que de la comisión que estudia el proyecto, dijo que iban a tomar una decisión para bien de todos. Ese todos, yo lo pongo entre comillas personalmente. Entonces, si hubo un consenso de que solamente se iban a discutir o se sometieron las cosas que fueron consensuadas, entonces, ¿por qué ahora los empresarios siguen presionando, como siempre, para que se apruebe lo que ellos demandan? No sé si me entendió la idea. Sí, el tema es muy amplio y también complejo. Yo entiendo de forma particular y personal, y lo hago de forma responsable, de que se quiere, por un lado, que haya una negociación y se utilizan términos bastante drásticos. La amenaza de la cesantía es uno de los más drásticos. O sea, usted hablar de quitar o suprimir la cesantía, el auxilio de cesantía, usted está prácticamente neutralizando los verdaderos derechos, porque quiero que nuestro público entienda lo siguiente. ¿Por qué el auxilio de cesantía? ¿Verdad? Porque el auxilio de cesantía se establece de forma indefinida en cuanto al tiempo. Es decir, es un derecho que aumenta con el tiempo de la prestación del servicio. Mientras más años tiene una persona prestando servicio, agotando su fuerza de trabajo, su edad, más ese derecho le aumenta. Nosotros tenemos 21 días de salarios por año y cuando pasa de 5 años en adelante, se calculan en base a 23. Entonces, cuando una persona tiene 10 años de trabajo, para dar un ejemplo, son 230 días de auxilio de cesantía multiplicado por lo que gana diario. Y mientras más años tiene, evidentemente pero estamos hablando de una fuerza de trabajo que va desgastándose, que ha producido riquezas. Y hay que ver una cosa, hay que ver la otra. Creo que en el fondo el intento es de que se negocien otros derechos.
Y no es eliminar la cesantía per se como tal, pero el sector obrero, el sector sindical, tiene que estar claro con eso. Ahí hay un Congreso que si no se le habla claro y si no se le explica claramente lo que hay, porque aquí las noticias ruedan y se manejan muchas cosas y muchos términos, que esto no, que esto sí, y entonces se crea una incertidumbre que obliga a que todo el mundo diga, espérate, espérate, no nos vamos a dejar sorprender con esto, porque si se habló de una cosa y luego se presenta otra, entonces, ¿en qué estamos? La defensa del auxilio de cesantía debe ser sólida, debe mantenerse. Ahora, ¿qué entendemos nosotros que sí debían modificarse sin tocar derechos, sin lesionar derechos? La parte procesal. Por eso inicié ahorita hablando de la celeridad, hablando de la velocidad del conocimiento, hablando del conocimiento de los casos, hablando de las ejecuciones de sentencias, etcétera. Esas cosas procesales y otras más sí pudieran modificarse y establecer un símil, qué sé yo, con algunas áreas del derecho. Por ejemplo, cuando usted apela, ejerce un recurso de apelación en materia civil o en otras materias, ya hay una suspensión de cualquier ejecución con el recurso de apelación. En materia laboral ha existido, como dije anteriormente, la situación de que el hecho de que una parte apele no está liberada de que venga un embargo, a menos que se presente la consignación de un duplo o una garantía. Y eso pudiera regularse. Debe haber un plazo mayor para las ejecuciones. 3 días es muy corto. Le notificamos una sentencia el viernes y ya el martes le estamos embargando. Eso es muy corto para cualquiera. Entonces tiene que haber un periodo más largo ahí de modificación. El recurso de apelación pudiera ser suspensivo per se, pero la garantía no eliminarla. Tiene que haber una regulación de una garantía. La propuesta que hay de modificación en torno a eso que yo acabo de decir, que presenta el Ministerio de Trabajo, indica que en vez del duplo, la sentencia se pueda suspender con el monto de la sentencia. Es decir, si fue condenado a 100,000 pesos, actualmente yo debería depositar 200,000 pesos como garantía. La propuesta de modificación dice, si fui condenado a 100,000 pesos, pues yo deposito 100,000 pesos y simplemente está suspendida. Es decir, que no tengo que forzarme doblemente. No obstante eso, eso se puede discutir. Un poco más de tiempo, quizás no exactamente el monto de la sentencia, porque recuérdese que aquí hay una inflación y nosotros también tenemos un artículo que es el 537, que es otra revolución comparativamente con otras materias. Usted tiene en materia civil una sentencia en responsabilidad que lo condena a 1,000,000 de pesos y en 10 años siguen siendo 1,000,000 de pesos. En materia laboral, si a usted lo condenan a 1,000,000 de pesos hoy, en 10 años, eso ha sufrido inflación, eso ha sufrido variable y entonces, mediante un código del Banco Central de la variación de la moneda durante todo ese tiempo, desde que inició el proceso, ese 1,000,000 de pesos evidentemente que se ha aumentado mucho más. Es una ventaja que tiene el derecho del trabajo, que debería ser aplicado en otras materias también. Pero no embargar en 3 días sería una de las modificaciones. Que el recurso de apelación sea suspensivo en principio sería una de las modificaciones. Que no sea el duplo la garantía, pudiera ser las modificaciones, pero tampoco que sea el mismo monto de una sentencia, porque también hay otro riesgo si no hay garantía, y aquí viene algo peligroso. Muchas empresas, pequeñas y medianas, cambian de empleador, extinguen, quiebran, desaparecen por muchas informalidades también, y hay un crédito que muchas veces es incobrable. Yo tengo casos, por ejemplo, que no he podido cobrarlo con sentencias contra empresas que se han desaparecido, que no hay forma de localizarlo y las personas se han mudado o se han ido del país, los socios. Entonces tú no tienes cómo cobrar eso. ¿A quién le cobro? El Estado nuestro, si hubiese implementado, como dije al principio de este conversatorio, la disposición desde el artículo 465 y 466, muchísimas cosas de esas tuvieran en garantía. Y cuando uno tuviera un pleito, uno se olvidara de eso, porque si no hay una consignación
pero hay un estado sólido en donde hay una fianza desde el principio del contrato de cualquier trabajador, en donde hay un dinero consignado que hay a quién cobrársele. Pero aquí muchos abogados tienen sentencia, tienen expediente que no hay forma de encontrar a quién cobrarle ese dinero. Entonces, como si hay una verdad de empresas que han recibido daños, empresas serias, empresas responsables, empresarios que han sido bastante sólidos, con actitudes y con sus formalidades, también los hay bastante irresponsables y que han venido y han formado empresas y luego desaparecen capital y desaparecen todo porque el Estado no ha obtenido una regulación sólida contra muchos empleadores para que estos temas nosotros hoy podamos decirlo, bueno, no hay problema en República Dominicana, podemos modificar cualquier cosa porque hay garantías por donde quiera, pero no podemos quitar garantías, derechos obtenidos con base, con mucho sacrificio, si las garantías aquí real y efectivamente son más literatura que realidades. No sé si doctor, claro que sí. Doctor Miguel Ángel, usted habla de la ejecución de los tribunales laborales, pero yo tengo una preocupación. Hay un encargado de darle seguimiento a las ejecutorias de las decisiones de los tribunales laborales, es decir, hay un juez de ejecución específico de las decisiones emanadas de los tribunales laborales. Mire, precisamente esa es una de mis propuestas y yo lo he dicho en varios escenarios, he dado mis tics educativos con respecto a eso. En materia laboral no existe un juez de ejecución propiamente que le dé seguimiento a la ejecución de la sentencia. Nosotros teníamos en principio el presidente de la Corte como juez que moldea los referimientos, que suspende las decisiones, que ordena el duplo, que valida u homologa el duplo, la consignación o el tipo de garantía que se presente. Pero el juez de la ejecución es imprescindible que aparezca en materia laboral para que se regularice eso, porque en el 2019, en el gobierno anterior del presidente Danilo Medina, se creó la ley 396-19 sobre ejecuciones, que hace un esfuerzo de regular los embargos y las ejecuciones, solamente en materia laboral, sino en todas las materias, precisamente previendo abusos y atropellos en exceso. Esa ley bien manejada en las diferentes acciones o materias civil, laboral, penal, comercial, administrativo, etcétera, bien manejada con la decencia y la prudencia que amerita, tendría un resultado muy satisfactorio. Pero en materia laboral, como es una materia especializada, es imprescindible y se hace necesario que la fuerza pública previamente tenga como capitán un juez de la ejecución laboral. Es decir, que no solamente sea el Ministerio Público y los alguaciles y todo, sino que haya un juez dedicado exclusivamente, especialista en derecho del trabajo, que se dedique a esas ejecuciones y que normalice, se establezca un reglamento para esas ejecuciones, para cuándo se autoriza, para cómo se dirige, para que no se provoquen los daños que se han criticado en otras ocasiones, que ciertamente sí, ha habido muchos daños, hay empresarios que han sufrido atropellos, una sentencia de $1 millón de pesos, aquí hay gente que le han ejecutado 4 millones de pesos, un exceso y un robo, porque te decimos una cosa y decimos la otra. Pero todo eso ha ocurrido porque no hay tampoco, como usted señaló, un juez de la ejecución que pueda dirigir, que pueda organizar, que pueda prevenir y que pueda, de una forma u otra, reglamentar ese proceso para que no haya exceso, no haya engaño, no haya abuso, no haya atropello, en combinación con el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Bienvenido. Doctor, yo sigo un poquito con la cesantía, ¿no? Porque la semana pasada en este programa hablamos un poco sobre eso y de ahí surgió la idea de invitarlo a usted al programa para profundizar un poquito el tema de acuerdo al tiempo y su disposición. En el caso, he tenido siempre una idea
y usted como experto laboral podría arrojarnos luz. O sea, yo leo y leo el Código de Trabajo, ¿no? Veo las razones para terminar un contrato por decisión del empleador, por dimisión del trabajador o por la cesación del contrato. Creo que son esos tres temas. Pero ¿qué pasa? Yo nunca he visto que el trabajador tiene derecho a renunciar sin perder sus derechos. Eso está establecido así y yo le pregunto, doctor, ¿eso no podría ser motivo de discusión o de propuesta del sector de los trabajadores, no de la burocracia sindical? Introducir que el empleado no tenga que hacer algo cuando tiene un tiempo en una empresa para que lo cancelen y no pierda sus prestaciones, o que el empleador no cumpla con eso. O sea, no sé si me doy a entender, porque ahora, por ejemplo, en mi caso, nosotros... Que se nos va a caer un... Recuérdate que vamos a hacer una pausa, doctor. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Miguel Ángel Durán. Te lo agradezco, bienvenido. Así que en el próximo segmento continúas con tu pregunta. Ok. Vamos a la pausa, Natanael. Gracias, doctor. ¿Cómo no?